¿Y qué tendrá que ver esto de medir el CO2 con la salubridad de los espacios o con que contenga otro tipo de partículas? Bueno, vamos a hablar de ello en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo lo referente a los espacios de trabajo, a cómo se habitan los espacios, cómo trabajan las personas allí y directamente modos de trabajar y habitar. Este espacio está patrocinado por EASAEDRO, la web en la que podrás encontrar todo tipo de recursos para aquellas personas que se dediquen a la gestión de los espacios o simplemente que tengan interés en ello. A raíz del episodio en el que hablábamos de la dicotomía entre la eficiencia energética y la salubridad debido a la necesidad de intercambio de aire, bueno, hemos recibido algunos comentarios en los que se nos preguntaba por qué se mide o por qué se tiene tanto interés en medir la concentración de CO2 en los espacios interiores, si realmente el interés que se está teniendo es algo más relacionado con organismos más directamente relacionados con la pandemia, como puede ser concentración vírica, etc. Bueno, realmente lo que se busca o lo que se quiere conseguir con la medición de CO2, de la concentración de CO2 en los espacios interiores, es precisamente medir el nivel de renovación de aire que hay. Los medidores de CO2 funcionan, son accesibles, existen en el mercado y, bueno, pues prácticamente cualquier persona, cualquier empresa puede instalar medidores de CO2 en los espacios que tenga, tanto en viviendas como en oficinas como en aparcamientos, cualquier espacio. También la posibilidad de adquirir unos medidores de CO2 portátiles que se puedan llevar en la mano y que van midiendo la concentración en los espacios. Claro, realmente la pregunta viene a ser si tú lo que estás buscando es la concentración de otro tipo de agentes o de partículas dentro del aire, ¿por qué mides el CO2? Bueno, realmente medir otro tipo de agentes o de otro tipo de partículas en el aire no es tan sencillo. La maquinaria que lo hace o no es tan accesible, o no existe, o no la puedes conseguir de manera por lo menos normal. Entonces lo que se busca es saber qué mecanismos se pueden seguir para protegerte de esas partículas también. Claro, se ha comentado mucho la necesidad de renovar el aire interior de los espacios para evitar la concentración de organismos en el ambiente. Si realmente medir la concentración de esos organismos en el ambiente te resulta más complicado, o en algunos casos imposible, si eres capaz de medir la cantidad de renovación de aire que tienes, de renovación de aire real que tienes, una cosa acompañará a la otra. ¿Qué se hace entonces? Se busca medir la concentración de CO2, que sí que se mide de manera fácil y de manera ya pues tradicional. Si los niveles de CO2 son aceptables, lo que quiere decir es que hay un nivel de renovación de aire que también es aceptable, y de la misma manera que se ha renovado un aire que estaba muy contaminado por CO2 por otro aire, digamos, limpio, ese aire limpio también ha renovado los microorganismos que pudiera haber en el aire contaminado. Es una asociación de ideas y de mediciones. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la necesidad de hacerlo? Porque los cálculos de cualquier tipo de lo que se relacione con el aire, las circulaciones de aire y todo esto, pueden ser muy teóricos y pueden no corresponderse con la realidad. El aire se mueve de muchas maneras, circula de muchas maneras, tiene influencia en su circulación por 1000 componentes, además muchos de ellos momentáneos, la posición que tengan los huecos por los que pueda circular, si simultáneamente están abiertos o no, diferencias de presión entre espacios interiores, exteriores, fachadas, si en ese momento hay abierta una ventana y otra ventana en una fachada opuesta, pero además existe o no comunicación porque haya puertas abiertas o estén cerradas entre medias. Son muchas cuestiones. Y luego también está el tema de los rebufos. El aire tiende
a acumularse de manera estática en algunos puntos donde parece no verse afectada la corriente para que pueda moverse. Todo esto se simula por los modelos matemáticos, ayudados por estos modelos computacionales del software, pero luego la realidad puede diferir en función de que las hipótesis que se habían aplicado los modelos matemáticos no siempre se cumplen en la realidad. La única manera que hay de saberlo es medirlo en la realidad. Por ejemplo, si se establece que todos los días en el espacio de trabajo se van a abrir las ventanas durante un cierto tiempo para conseguir unas renovaciones de aire, y luego cuando se mide la concentración de CO2 se ve que es excesivamente elevada, eso quiere decir, para empezar, que las ventanas se han abierto demasiado brevemente, demasiado poco tiempo. Hay que abrirlas durante más tiempo. Es una situación clara que puede servir de ejemplo para lo que se está buscando. Se entiende que las renovaciones de aire lo que hacen es eliminar el aire contaminado y sustituirlo por aire limpio. El término aire limpio es tan discutible como se quiera, pero en términos de concentración de microorganismos sí que es bastante probable inferir que en un espacio interior donde hay personas que están respirando, están exhalando aire que ha pasado por sus pulmones, si esas personas tienen en su organismo bacterias, virus, cualquier elemento que se pueda propagar por el aire, evidentemente lo están depositando en ese aire interior. Claro, el aire exhalado siempre lleva una concentración de CO2 más elevada que el aire inhalado, simplemente por el intercambio que se produce en los pulmones. Entonces, lo que se hace es inferir que si hay mucho aire o mucha concentración de CO2 en el aire interior, eso quiere decir que hay mucha concentración de aire exhalado por las personas. Por lo tanto, la probabilidad de que si esas personas tienen algún tipo de organismo que se pueda difundir por el aire, un microorganismo que se pueda difundir por el aire, si hay CO2 también puede ir acompañado de esos microorganismos, ¿no? De ahí que se abren las ventanas o mediante una instalación de ventilación forzada o de ventilación mecánica, pues se extraiga el aire interior, se lleve al exterior y en su lugar se meta en el espacio interior aire que venga de algún lugar que esté todavía sin contaminar. Sin contaminar en el sentido de aire exhalado. En general se suele pensar en el aire del exterior de los edificios. Estamos hablando generalmente de suponer que el aire exterior es limpio. Y esto sé que se puede discutir hasta la saciedad. En los momentos de pandemia sí que parece que el aire exterior es capaz de disipar los microorganismos de manera mucho más eficiente que el aire interior. En otros términos, en términos más de contaminación pura y dura, puede haber situaciones en las que el aire exterior esté realmente contaminado, sobre todo si nos encontramos en zonas o industriales o muy pobladas o en centros de ciudades o ciudades grandes. Pero sí que se busca de alguna manera que esa renovación con el aire exterior se produzca para que no se mantenga en el ambiente un exceso de microorganismos. Por eso es por lo que se mide el CO2, para medir el nivel de renovación de aire. No porque el CO2 en muchos casos sea lo que se esté buscando, que en algunos casos sí, pero en otros casos, sobre todo en los últimos años, no es el CO2 la principal preocupación, sino que son otro tipo de microorganismos. Pero se entiende que si el aire se ha renovado, se ha llevado tanto el CO2 como los demás microorganismos y se ha renovado por aire que viene más limpio. Espero que haya servido de algo este episodio. Como siempre, esperamos tus comentarios y nos escuchamos en el episodio siguiente. Hasta luego.